Bien, esto de la clase 23 no tener tan en cuenta porque hoy vamos a dar lo que damos normalmente en dos clases, eh, 23 y 24, que están separadas nada más por temas, no por extensión de tiempo, ¿sí? Entonces, eh, como siempre, les inicio presentando los temas bibliográficos y el índice. Nosotros en esta última unidad de resistencia a materiales 2 estaríamos viendo eh, el problema del pandeo con un condimento de aspectos que están muy conectados con las normativas técnicas que existen en el cálculo, llamémosle que real, de situaciones reales de pandeo. Y vamos a ver tanto pandeos elásticos como inelásticos. Y vamos a ver adicionalmente los casos, cuando hablo de casos reales de pandeo, me refiero a que en el pandeo, en realidad, es difícil que ocurra la situación de Euler. ¿Alguien recuerda la fórmula de Euler? ¿Recuerdan la fórmula de Euler de pandeo? ¿Sí? ¿Alguien puede comentar? ¿Alguien puede comentar? La fórmula de Euler no era la P crítica, profe. Exactamente. ¿Qué más recordás de la fórmula de Euler? Tenía que ver con la rigidez también, e I tenían su fórmula. Exactamente. Pero sobre todo, la parte más crítica de la fórmula de Euler era, recuerdan, que teníamos que tener el- la pieza, teníamos que tenerla en una forma que la carga tenía que pasar forzosamente por el centroide, ¿sí? Por el centroide del, este, de la sección, ¿recuerdan? En realidad, nosotros no tenemos situaciones reales donde el centroide pasa por el centro de gravedad. Entonces, ahí viene la cuestión. Con estos condimentos que tenemos aquí de las fórmulas del módulo tangencial y sobre todo el coeficiente omega, más las normas DIN 4114, y vamos a ver también un concepto interesante que tiene que ver con la fórmula de la secante. Estos nombres que estoy citando nos sirven para poder plantear el pandeo con un condimento de excentricidad. O sea, las piezas que vamos a nosotros estudiar van a tener una carga de compresión, pero aplicada en forma excéntrica. Esto inclusive, lo voy a volver a repetir más tarde seguramente otra vez, pero desde ya es hasta una cuestión normativa. Nosotros tenemos normas técnicas que obligan en algunos países en el cálculo de las columnas. No se puede tener, estrictamente hablando, solamente las consideraciones de la fórmula de Euler. Hay que adicionarle una excentricidad porque ustedes se imaginan que es imposible que se pueda construir, montar perfectamente una columna sin que las cargas tengan alguna imperfección y no estén exactamente alineadas. O sea, lo más fácil es que no estén perfectamente alineadas con la línea de centroide de la columna. Entonces, eso hace que las propias normas técnicas digan, alto, no se puede esto tener así o considerar así, tenemos que tener en cuenta que no hay esta perfección, por tanto, tenemos que nosotros forzosamente aplicar una excentricidad para poder resolver esto
y de eso se trata un poco esto que vamos a ver. Acá hay algunas bibliografías recomendadas, no voy a extenderme en esto porque están sumamente explícitas. Está además decir que en el Moodle están cargadas estas normas y estos libros. En el caso particular del Chili Smith, Curso Superior de Resistencia a Materiales, que está acá indicado en el capítulo 20, en este momento estoy levantando, no estaba, pero hoy, después de la clase, va a estar levantada un pequeño resumen de la parte del doble módulo, pero recomendable para los que quieran profundizar en el concepto del doble módulo tangencial y del módulo tangencial, las fórmulas que se explican con mucho más detalle ahí. Eh, yo voy a mostrarle un poco lo que en resistencia a materiales uno fuimos viendo, simplemente para recordarles que este era el problema que habíamos encarado en resistencia uno. Hemos también entendido ahí que había un equilibrio elástico estable, un equilibrio elástico indiferente, que es esta situación, a medida que la carga P sub 2 va creciendo, respecto de la lámina anterior, P sub 1 es una carga, la lámina siguiente dice P sub 2, es otra carga más grande que P sub 1, y P sub 3 vuelve a ser esta carga P sub 2, y lo que ustedes van viendo ahí en la dinámica de la gráfica, lo que ven es que a P sub 2 se le adiciona una carga adicional teórica, y eso provoca una deformación delta sub 1. La particularidad del equilibrio elástico indiferente es que con esta misma carga F1, delta F, podemos tener desplazamientos delta 1 o delta 2 y nunca vamos a saber cuál es el desplazamiento, porque la barra comprimida inicia un proceso en el cual cualquier carga, cualquier perturbación puede crear cualquier grado de deformación. Es lo que se llama un equilibrio elástico indiferente. También significa que marca el principio de un cambio fundamental entre en la zona de trabajo recomendable y la zona que no tenemos que trabajar porque va a haber un colapso. Este momento, este punto marca el límite. Entonces, fíjense, acá en la dinámica de la figura se ve que siempre es delta F, pero puede producir cualquiera de estos tres delta con la misma delta F. Eso es lo que está pasando. Entonces, vimos también que en una tercera ocasión, si P sub 2 sigue creciendo y llega a un valor P sub 3 superior a P sub 2, lo que va a pasar es que cualquier aplicación de una pequeña carga delta P va a generar un colapso en la estructura, que es un poco lo que indica esta simulación que está aquí y que es la que se está viendo, ¿sí? Entonces, básicamente, esto es un poco lo que veíamos en resistencia uno. Ahí habíamos hablado también de estabilidad estática, estabilidad elástica. Por favor, revisen esto también. Esta es la fórmula de Euler que le pedí que me comenten si recuerdan. Acá están también indicados. Todo esto está en el material publicado en el módulo, inclusive lo de resistencia de materiales uno. Este repaso está inserto en el material. Yo lo que quiero que se recuerden es que la fórmula está aquí, P sub E pi cuadrado EI sobre L cuadrado, o P crítica, es la fórmula con con la cual nosotros trabajamos todo resistencia a materiales uno, y se basaba en que P pasa exactamente en el centro de gravedad de la barra. Y eso es lo que va a cambiar ahora. Entonces, esto voy a pasar a estos casos esto era resultado de la solución de la ecuación diferencial de Euler. La ecuación de Euler en realidad es una ecuación diferencial, y para poder resolver en forma genérica
Si sustituimos la longitud de la barra por una longitud equivalente al pandeo, entonces, dependiendo de la forma en que se conecta, esto sería doblemente articulado. La fórmula de Euler, en la fórmula de Euler, cuando está doblemente articulado, la longitud equivalente es igual a la longitud de la barra. Sin embargo, cuando tenemos empotrado libre, la longitud equivalente es el doble de la longitud de la barra, y cuando la situación es articulado empotrado, la longitud equivalente para la fórmula de Euler es 0,7 de la longitud de la barra. Y el último caso que vemos es cuando tenemos doble empotramiento, que es el caso donde se le está dando mayor rigidez o más capacidad de trabajo al pandeo, a esta columna, eh, en cuyo caso la longitud equivalente es la mitad. Fíjense cómo puede variar desde el doble hasta la mitad, la longitud equivalente de pandeo, a medida que voy cambiando las condiciones de contorno. Las condiciones de contorno lo que hace en esa ecuación diferencial de Euler es hacer que vayan saliendo unos factores, y esos factores son los que se reflejan en esta figura, y lo que significa es que resolviendo la misma ecuación de Euler que habíamos visto recién aquí, esta misma ecuación de Euler, cuando sustituimos esta longitud por la longitud equivalente, vamos a poder automáticamente resolver todas esas condiciones de contorno que están ahí indicadas, ¿verdad? Recuerden también que habíamos deducido la ecuación de Euler como una expresión en vez de la P en función de sigma o en función de la tensión crítica, en cuyo caso a esta ecuación, que es una función dependiente, o sea, la función sigma crítica, es una función dependiente del lambda cuadrado, y a este valor del lambda cuadrado le llamábamos esbeltez mecánica. Entonces, también esta ecuación significa la ecuación de una hipérbola, y esta ecuación de hipérbola tiene la particularidad que cuando lambda es cero, la hipérbola tiende a infinito, ¿sí? Tiene esa situación. Entonces, habíamos visto de que la ecuación de Euler sirve solamente hasta el lambda límite, que es el límite donde también se da la tensión de proporcionalidad. Más a la izquierda, más en esta zona, ya existe lo que se llama el régimen inelástico, o empieza a aplastarse la columna y entra en un régimen que ya no es un régimen elástico, es un régimen inelástico o de columnas cortas. Todo esto estuvimos viendo el año pasado, ¿sí? El semestre pasado. Finalmente, esto voy a pasar. Finalmente, la última cuestión para conectar resistencia 1 con resistencia 2 en el tema del pandeo es esta lámina de recomendaciones prácticas, que sintetiza un poco lo que dije desde el comienzo. O sea, cómo tienen que estudiar resistencia de materiales 2. Tienen que volver a repasar la fórmula de Euler, porque la vamos a necesitar. Tienen que entender lo que es equilibrio elástico y inelástico, porque es un concepto previo de una asignatura anterior. Pero cuando hagamos problemas, vamos a empezar a hacer problemas, como dice acá, de secciones compuestas. Vamos a aplicar y a tratar de dimensionar diostras, y vamos a trabajar la flexión compuesta. Y esto se hace a través de un proceso que se llama proceso omega, y eventualmente vamos a explicar y vamos a dar herramientas para poder ustedes desarrollar lo que se llama el método de la secante, pero insistiendo muchísimo más en el proceso omega, ¿sí? Eso es en cuanto a los ejercicios de práctica. Y van yendo un poco al fondo de la cuestión. Acá voy a intentar cambiar un poco algunas cosas. Aguárdenme, por favor.
Esto, recordando nada más, es el diagrama de tensión de formación. Esta es la zona elástica donde el módulo de Young y también es constante, y también decimos que esta es la zona en donde se cumple la ley de Hooke. Por otro lado, sabemos que materiales que son sometidos más allá del punto A hacia arriba entran en una zona de formación permanente. Si yo cargo hasta el punto C, estoy tratando de pasar a mi tablet para poder dibujarles, así que guárdenme un momento. Les voy a mostrar eso. Sí. ¿Qué están viendo ahí? Me van avisando, por favor, porque la idea es que vayan viendo en un ratito más un- mi pantalla, ¿sí? Voy a intentar un ratito seguir mostrándoles entonces aquí. ¿Se ve? ¿Se ve nada todavía? Parece que nada. Ahí parece que se empieza a ver. Ahí se ve, profe. Ahí se ve, sí. Perfecto. Bien, vamos a entonces ir al lugar donde quedamos. Esto que voy a hablar ahora, por eso necesitaba urgentemente mi tablet. Esto que le voy a hacer es una introducción teórica al problema, a cómo se resolvió el problema del pandeo inelástico, y es un poco la fundamentación de varias bases de investigación sobre el tema. Sin embargo, yo les voy a acotar lo que ustedes tienen que llevarse en sus alforjas de esto, con la aclaración de que más información está en la bibliografía que les estoy dejando ahí, y también están levantados en el módulo. Lo que les voy a mostrar ahora son estas dos fórmulas.
la fórmula del módulo tangencial O de Engese y la fórmula del doble módulo tangencial. Entonces, el problema que ustedes tienen que visualizar, mentalizar, es que cuando tenemos cuando ultrapasamos el punto donde em, se cumple la ley de Hooke, o sea, entramos en la zona plástica, el material sufre efectos de deformación permanente que hace que sea irreversible el proceso. Entonces, como es irreversible, lo que nosotros hablábamos el semestre pasado en Resistencia 1 es que tampoco se cumple el principio de superposición y entonces significa que el orden en que se aplican las cargas es relevante. No se puede resolver un problema simplemente diciendo la situación final de n cargas aplicadas será esta. No, no es así. Ya ahora importa el orden en que esas cargas fueron aplicadas. Entonces, esa limitación hace que nosotros no podamos resolver el problema sin previamente hacer una suposición, una hipótesis. Y por eso acá les presento las dos hipótesis que se utilizaron para poder resolver el problema inelástico en el pandeo. La primera hipótesis, que también es la base de la fórmula de la teoría del módulo tangencial, lo que dice es que, y atiendan bien, leamos bien juntos esto. En el libro, como le digo, está mucho mejor explicado, más extensamente explicado, pero la verdad que no se compliquen mucho, traten de entender nomás el siguiente significado. Si yo tengo una viga o una pieza a la cual le voy a aplicar compresión, entonces, si esta sección, ahora voy a dibujar la sección, voy a dibujar un poco más grande la sección, esta es la sección recta, y acá existe una carga aplicada. Entonces, el problema que ocurre es que a medida que esta carga aumenta, nosotros decimos, pues bien, en esencia, y recuerdan ustedes en la simulación dinámica que les mostré que utilizamos en resistencia 1, donde aparece una carga lateral delta F, ¿recuerdan? Y esta carga delta F es la que nos dice, bueno, voy a aplicar delta F ante cierto valor de P. Recuerdan que este era P sub 1, después fue P sub 2, después fue P sub 3, ¿sí? Y ahí ya se rompió. Pero ahora, igual, hacemos ese mismo proceso, pero estamos diciendo, aplicamos delta F y resulta que en la distribución de tensiones que va a ocurrir aquí, después de que esto empiece a deformarse, porque se va a deformar, va a ser de tal forma en que si aplico primero esta carga y la voy haciendo crecer, o no la aplico, hago crecer primero P sub 1 hasta su valor crítico y después aparece mágicamente la carga de distorsión y ahí hago el análisis de tanteo. ¿Me están comprendiendo esta parte? Porque estoy hablando de dos cargas. Estoy hablando de la carga que es la que normalmente dimensionamos en el pandeo y estoy hablando de una carga de perturbación que es una carga idealizada que participa y después deja de participar, y para lo que sirve fundamentalmente es para poder encontrar la fórmula final y poder modelar matemáticamente el problema del pandeo. ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ok. Entonces, la hipótesis 1 lo que está diciendo simplemente es que esta fuerza lateral perturbadora y la fuerza perturbadora delta F y el último incremento de carga axial, para que entiendan el último incremento, tienen que mirar aquí.
O sea, yo voy aplicando la carga y va empezando a deformarse. Estas líneas implican deformación. O sea, empieza a haber deformación a medida que P empieza a crecer. A eso se refiere con este, esa situación. Y el último incremento de la carga axil, el último incremento de la carga axil es cuando que a medida que P, porque recuerdan que las cargas también son estáticas, entonces van de a poco creciendo desde cero hasta su valor normal. El último incremento que se le da a P hasta que llega a P sub T ocurre justo ahí recién ocurre el paso. O sea, estoy mostrándole que este es el último incremento. Me van siguiendo, ¿sí? Ahora paso otra vez a la anterior. Ese último incremento de la carga axil se aplica la fuerza lateral perturbadora y el último incremento se aplican juntos. ¿Me siguen? Entonces, antes siempre hubo, este, como comprenden, como este es un fenómeno anelástico o plástico, el orden en que se aplican las cargas es este. Por eso es la hipótesis uno. Entonces, cuando se hace esa hipótesis, lo que encontró Essenger es que es posible resolver el problema del pandeo haciendo una consideración extremadamente simple, construyendo o modelando el orden de aplicación de las cargas de la manera que estoy diciendo, o sea, de la manera que él dijo en realidad, yo estoy repitiendo, es en el último incremento de la carga, de la carga P sub T, ahí recién ocurre la fuerza perturbadora y ahí se provoca el colapso o el pandeo o el momento en que se llega a la carga crítica de pandeo. Entonces, el módulo tangencial en síntesis logra meter dentro de la sencilla ecuación de Euler, dentro de la ecuación de Euler, la misma ecuación de Euler, logra meter, en vez de la E, que era constante en Euler, mete el incremento o la pendiente de la curva de tensión de formación, pero en el punto de trabajo. O sea, aquí es, o sea, este delta E es muy pequeño, así que imaginariamente este valor y este valor son el mismo, están distanciados un delta muy pequeño. Y justamente este es el valor sigma t, que es el valor de trabajo. Voy a ir un poquito atrás y ese es el valor de trabajo, ¿sí? Justo hasta ahí trabajó la pieza y, bueno, por la forma en que se distribuye, porque esta es una flexocompresión, entonces hay un poco más de tensión de este lado y eso un poco más de tensión es lo que se representa con delta sigma. Recuerden que los desplazamientos son pequeños en realidad, entonces este delta sigma es pequeño. Y así porque es pequeño, este delta sigma justamente nos ayuda a calcular esa pendiente. Voy a borrar esto y voy a repetir la explicación con un dibujo más limpio para que se fije. La fórmula entonces de, del módulo tangencial o de Hegesel dice, usen la fórmula de Euler, pero en vez de colocar el módulo de Young, utilicen la pendiente en el punto de trabajo de la curva tensión de formación. ¿Le queda claro? ¿Preguntas? Esto significa también que predice lo que va a pasar solo en esta zona. La fórmula del Engels solo predice lo que pasa en esta zona. Bien, esta es la primera hipótesis. La segunda hipótesis, que también se utiliza para resolver los problemas anelásticos o plásticos de columnas, es suponer que la carga axil, o sea, P sub T, ¿recuerdan? Y la carga
de Pandeo desconocida se aplican en un primer término. O sea, esto se aplica la carga axil igual a la carga de Pandeo. Y cuando P sub T ya es la carga de Pandeo, ahí, para que ocurra el colapso, al final, después de que se deformó toda la pieza, ahí recién aplico la fuerza lateral pequeña, que es la que provoca el colapso. O sea, el orden en que ocurren las cosas es P sub T se aplica de 0 hasta P sub T, va incrementándose. Cuando logró todo lo que tenía que lograr deformar la pieza, ahí al final de esa deformación viene la perturbación lateral y ahí colapsa. Entonces, el orden en que se aplica las cargas, fíjense que es diferente a la hipótesis 1. La hipótesis 1 es, se aplica la carga T sub T, pero justo antes de colapsar se aplica la carga perturbadora. Recuerden que en el último incremento, ahí recién, acá no, acá se terminó de deformar y ahí recién aplico. Entonces, el orden en que se aplican las cargas son evidentemente distintas. Bien, la hipótesis 2 está relacionada con la teoría del doble módulo tangencial. ¿Y qué es lo que hace el doble módulo tangencial? Hace lo mismo que la fórmula de Engelset, pero en vez de decir directamente es la pendiente, reconstruye el valor de E sub t con una fórmula que de alguna manera aproxima mejor lo que la hipótesis 2 decía. O sea, la fórmula del doble módulo tangencial, el, el módulo de Young equivalente para utilizar la fórmula de Euler, este valor en el doble módulo tangencial es un número que se obtiene de una fórmula. Es una deducción que se hace en base a la hipótesis 2 y resulta en una fórmula que yo no les voy a presentar acá porque no la vamos a profundizar, pero en resumidas cuentas, esta fórmula lo que hace es tener en cuenta esa hipótesis 2. A los fines prácticos, lo que nosotros podemos decir, porque vamos a quedarnos más hablando de la situación que resuelve el módulo tangencial. eh, lo que nosotros vemos es que en la fórmula del módulo tangencial, eh, lo que nos dice es si tenemos un material, fíjense, la famosa fórmula tensión de formación, o la ecuación o el gráfico tensión de formación, y a medida que el E es constante, entonces, eh, por supuesto que el E es constante. Y cuando empezamos a llegar a esta zona, que es la zona inelástica, el E empieza a ser cada vez menor, baja, disminuye su valor. Entonces, en otras palabras, en vez de hacer la fórmula de Euler, el funcionamiento de la fórmula de Euler en la zona inelástica, en vez de seguir la hipérbola original, cuando llega a la zona inelástica, lo que hace es se aplana. Y ese aplanamiento viene porque el módulo de Young cambió. ¿Me siguen? Esto que está aquí es para el hierro dulce, pero fíjense que para el hierro, al ser inoxidable, no es muy diferente. También hay un achicamiento o una disminución del valor de E a medida que se supera el valor, el valor en este caso, Euler hace esto y en el acero hace una curva un poco más de este tipo, pero siempre más del lado de ser más insegura que la ecuación de Euler. Pero
no se quedó la investigación aquí, por eso no me extiendo mucho en el método del doble módulo tangencial, porque después vino Gordon Rankine, vino Johnson, vino Ted Mayer, vinieron otros investigadores, y lo que crearon ellos en realidad, cada uno es una rama de investigación que se puede ver todo sintetizado en este gráfico que está aquí, donde yo les voy a ir mostrando de a poco con un resaltador algunas cosas. Por ejemplo, esta es la fórmula de Euler. Fíjense que está situada en la zona más alta del gráfico. Eso significa que Euler de alguna manera está diciendo que las tensiones son bastante más grandes que otras teorías que se ven por acá, porque cada línea de punto que se ve acá es una teoría de algún investigador, ¿sí? Pero Euler, en lo que es la zona, esto que podemos marcar acá, esto es lo que sería la zona elástica, y en la zona inelástica es donde tenemos varias fórmulas, varios investigadores como Johnson, Ted Mayer, la fórmula del módulo tangencial, fíjense cómo tiene el comportamiento de ser la más agresiva, por decir así, la que, la que dice que la columna resiste más, la teoría que dice que la columna resiste más es la teoría basada en el módulo tangencial. Y la teoría que dice que resiste menos, que es esta que está acá abajo, es la fórmula de la secante, que la vamos a ver con un poquito más de detalle nosotros también. Entonces, con esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Viendo el límite inferior y el límite superior de qué? El límite inferior y el límite superior de una zona que se puede decir que es la zona donde se puede hacer trabajar la columna. Y esto, que aclaro, este gráfico experimental es solamente para el acero dulce. Cada tipo de material tiene su propio gráfico. Entonces, como proyectistas, ustedes lo que tienen que saber simplemente es si van a dimensionar su estructura por Ted Mayer, por Rankine, por Johnson, o se van directo a la fórmula de la secante. Como pueden ver, la fórmula de la secante es la que es la fórmula más universal de todas. ¿Por qué? Porque la misma fórmula funciona tanto en el régimen inelástico como en el régimen elástico. La fórmula de la secante es una fórmula, podríamos decir, que logra en un solo contenido explicar tanto la zona elástica como la zona inelástica. Bueno, acá hay más ejemplos de códigos, códigos de ingenieros de la Chicago Building o la American Institute of Steel Construction, la IASC de Estados Unidos. Y como pueden ver, hay más institutos, la norma brasilera, la 14. Si ustedes van mirando y revisando el Código de Construcción de Nueva York, etcétera. Como pueden ver, a medida que van viendo las normativas técnicas de los distintos países, aparecen estas fórmulas, pero estas fórmulas no pueden irse por sí mismas, entonces tienen que argumentarse o basarse en las normas técnicas. No se quitan de la cabeza del técnico del instituto de normalización. Se quita de una investigación o de una fuente científica, y esa fuente científica es la que yo les estoy mostrando en esta gráfica que está aquí. Y los basamentos que usé de ejemplo del método del módulo tangencial, así como existe esos basamentos para el módulo tangencial, existen otros basamentos para que Ted Mayer haya dicho, no, acá realmente hay una línea recta. O Johnson diga, no, no, no es una línea recta, es una parábola. Porque esto, porque esto, porque esto, porque aquello. Entonces, él argumenta, demuestra eso y sostiene con una investigación donde hace mediciones
y demuestra que verdaderamente la rotura de una gran cantidad de situaciones se da en donde su fórmula lo dice. O si no se da, por lo menos, así como hablé, la fórmula de la secante, si por lo menos dice, o sea, esta es una teoría que en todos los casos es más segura que la teoría dada por el módulo tangente, por ejemplo. Esta teoría de Rankine es más segura en todos los casos a lo que predice Johnson, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, Rankine se puede decir es más estricto. Y si algún instituto de algún país utiliza Rankine, entonces le está exigiendo más a la estructura, o sea, le está pidiendo más coeficiente de seguridad. Y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Se está comprendiendo? Bueno, vamos Sí, profe. entonces a... Perdón, ¿alguien que quiso decir algo? No, se está comprendiendo, profe. Ok, bien. Finalmente vamos a las fórmulas que nosotros a utilizar en este curso, que son las fórmulas que se basamentan en el proceso omega y en la fórmula de la secante. Y voy a empezar con la fórmula de la secante porque fue lo último que hice énfasis en lo anterior. La fórmula de la secante, su, su- si ustedes recuerdan la deducción de la fórmula de Euler, es exactamente este paso, los mismos pasos. Solamente que en la fórmula de Euler, este componente era cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo Scheffler? Scheffler lo que dijo es, no, sí, yo en realidad no puedo concebir de que la excentricidad sea cero, no. La excentricidad siempre va a aparecer o va a aparecer y si aparece, la voy a meter dentro de la ecuación de Euler y vamos a ver qué pasa. Y eso es lo que hizo. Metió la excentricidad en la ecuación de Euler, modeló nuevamente la misma situación que hemos modelado cuando dedujimos la fórmula de Euler, solamente que al hacerlo le salió esta maravillosa ecuación diferencial, que si ustedes la miran, recuerdan la ecuación diferencial que nosotros hemos resuelto, esto era cero, ¿sí? Entonces, porque era cero, la solución era una solución tipo seno, C sub 1 por seno de alfa, más C sub 2 por coseno de alfa. O sea, es una solución C sinusoidal. Al no ser cero este componente, la ecuación diferencial que resuelve este problema se descompone, por decirlo así. Y al entrar en el proceso de solución, fíjense, ni más ni menos que resulta esta ecuación como la expresión que deduce el valor de D de este valor que está aquí, es este valor que está aquí. ¿Sí? Entonces, eh, este valor es la aplicación de esta fórmula, pero en el centro. O sea, es este valor que está aquí. ¿Sí? Eh, y eso complica bastante la expresión que nosotros logramos con Euler, porque en Euler nosotros decíamos que la tensión era igual a pi cuadrado E sobre lambda cuadrado. Y acá sale sigma igual a este dividido este, que es un valor de T crítico dividido E, un valor de sigma crítico, perdón, multiplicado por una expresión que como mínimo es una expresión trascendental. Y encima tengo la incógnita metida dentro de la expresión. Normalmente lo que busco es la P crítica. Entonces la incógnita, que es P crítica, está dentro del argumento de la función. Esto significa mucha complejidad matemática. ¿Y qué es lo que se hace para resolver este problema? Lo que se hace para resolver este problema es construir
gráficos. O sea, este problema se puede resolver con un método numérico. ¿Ustedes saben, recuerdan lo que son los métodos numéricos? ¿Lo dieron? ¿Alguno de los que está dio alguna vez alguna asignatura que tiene que ver con métodos numéricos para ingeniero? ¿No? Método Newton-Raphson, método de la secante, método de las diferencias, ¿recuerdan? Bueno, si no, Sí, dimos si en masa aplicada. dieron eso, ok. Bueno, Sí, dimos. acá se puede llevar esa ecuación, que es la que les estoy mostrando acá, esta ecuación se puede llevar a un Excel y aplicar alguno de esos métodos numéricos y con eso se puede resolver el problema del pandeo de esta ecuación un poco pesada, por decirlo así. Acá hay una secante, por eso se le dice la fórmula de la secante, se llama Profe, porque pero tiene creo que ahí el argumento, nomás tiene, ¿perdón? discúlpame, creo que civil nomás tiene esa materia. Ah, ok, ok. Bueno, de todas formas, yo no les voy a tomar el examen del método numérico. Lo que estoy nomás tratando de darle salida a cómo resolver esta ecuación. Una de las salidas es este gráfico que está aquí, que no es otra cosa que haber resuelto en forma para un cierto tipo de material haber resuelto esta ecuación que está aquí a través de familias de curva, donde el número que está aquí significa este coeficiente, que es también el coeficiente que tenemos aquí en esta expresión. Por lo tanto, resolviendo esta expresión, nosotros podemos, utilizando este gráfico, podemos resolver esa ecuación trascendente sin tanta complicación. Vamos a ir viendo después cómo hacer eso. Esa es una forma. Y la otra forma es resolviéndola con métodos numéricos. Yo voy a cambiar un ratito esto y les voy a mostrar. Aguanten un ratito. Ustedes están viendo mi pantalla. No, profe, está todo negro. ¿No? Un ratito, vamos a esperar un ratito. Ahí, Ahora sí, profe. avisen. Ahora sí. Bueno, pues si ustedes van a internet y dicen método de la secante, acá le vienen los gráficos. Eh, yo quiero que miren este gráfico que está aquí. Voy a tratar de ampliar. Eh, entonces, ¿en qué consiste? Si esta fuera la curva, lo que se hace es tomar un punto de la curva, al cual se le llama x0, y después se hace un pequeño incremento de valor cualquiera
y se calcula un siguiente punto en x1. O sea, si x0, esto que está aquí a la derecha es una variable y esta es la función. O sea, este es x y esta es la función de x. Entonces, como en el problema de la fórmula de la secante, acá van a ver otra vez, ven mi pantalla, ¿sí? Esta es la fórmula de la secante que les mostré recién. Entonces, lo que hacemos es construimos esta ecuación con todos los valores correspondientes. Perdón, esto es lo que tenía que mostrarles. Construimos la ecuación con todos los valores correspondientes. Acá está el valor, por ejemplo, del coeficiente de seguridad, del módulo de Young, de la tensión admisible de fluencia, de la excentricidad, del valor de C que se calcula. Aquí mostrando. Un ratito. Sí. Y a medida que vamos calculando, fíjense, esto ya es el radio de giro, el área de la sección, este coeficiente que está aquí, que es un coeficiente adimensional, que aparece por aquí. Fíjense, este E por C sobre y radio de giro al cuadrado. Y finalmente llegamos a la función, esta función que está aquí es justamente pasar este término a la izquierda y igualar a 0. Entonces, esta función, a medida que tiene que ser 0 y en este caso no es 0, entonces se va resolviendo por tanteo, ¿sí? Y el tanteo lo que hace es, lo que les mostré recién con el método, es construye esa función para x igual a un valor, le da un incremento, traza esta recta, llega hasta este punto, se mata este x sub 0, ahora x sub 0 es lo que antes era x sub 1, y x sub 2 se convierte en x sub 1, se vuelve a hacer la misma recta aquí, se encuentra x sub 3, x sub 1 se mata, x sub 2 se vuelve x sub 1, y x sub 3 se vuelve x sub 2, y se vuelve a hacer, y como pueden ver, el método interactúa hasta buscar este punto que es la raíz de la expresión. ¿Me siguen? Entonces, eso que está ahí está mostrado aquí, ¿verdad? Es un poco lo que hace este método que está aquí. La primera iteración, lo que se hace es calcular el P crítico, se lanza un número, 1000 por ejemplo, se calcula P más un incremento, se hace la función de x, esta función con este valor sale 103, se copia aquí. Y después se calcula f de x más delta, la pendiente de la curva, se corrige y se interactúa 1, 2, 3. Y fíjense cómo en la interacción número 4, ya, o número 5, la raíz, el f de x ya va siendo igual a 0. Y esto lo que significa que el p crítico es igual a 6.597 kilos, ¿sí? En este caso. Entonces, esta es la forma de resolver la ecuación de la secante utilizando, por decir, una herramienta como Sheet o una herramienta como Excel o una calculadora con la función programable Solver. Estas serían las formas. La otra forma que también les mostré recién de resolver, vamos a tratar de hacer el ejercicio después, es utilizando estos gráficos. Y yo a propósito no hice el gráfico, pero les estoy mostrando cómo los libros elaboran los gráficos. Y este es un gráfico para un acero de módulo de Young, 2 millones de kilos por centímetro cuadrado, y un módulo de una tensión de fluencia de 2500. Esto corresponde a un cierto tipo de acero, acero SAE 1020, si mal no recuerdo, pero cada acero tiene una tensión de fluencia diferente a un
entre sí y también un módulo de Yang ligeramente diferente. Entonces, estos valores se actualizan y ¿qué es lo que hace esta planilla? Esta planilla lo que hace es calcular lambda. Lambda, recuerden que es la esbeltez, que está acá en horizontal, y en vertical está la tensión, ¿sí? ¿Para qué valores? Para este valor que está ahí, que es el argumento, que es E por C sobre el radio de giro al cuadrado, igual a 3, igual a 2, igual a 1,5, igual a, etcétera, etcétera. Estos son los valores que los libros escogen. Entonces, aquí está la forma en que, fíjense, esto no está totalmente resuelto. Cuando esté totalmente resuelto, esta curva va a tener una forma total, una forma totalmente similar a las ecuaciones que yo le mostré de la familia de curvas. Pero el objetivo, como les digo, de esto es que ustedes vean cómo se hace o cómo se hizo esa expresión o la fórmula de Euler. Acá no sé si están viendo mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Qué ven ahí? Sí, ¿Siguen profe. viendo Sí, siguen viendo seguimos viendo mi, el Excel. el Excel? Ahora les voy a cambiar y voy a mostrarles otra vez el PowerPoint. Un ratito. Avísenme cuando se ve. Ahí ya se ve, profe. Ok. Entonces, finalmente lo que les estaba diciendo se ve reflejado aquí. Es la construcción de este gráfico que está aquí indicado es el que les estuve mostrando recién con el Excel para cada valor de E sobre K, que es un poco el número que le estaba mostrando también allá. Y normalmente esto tiene esta forma, puede tener otra, y lo que se hace es, se va tanteando, o sea, se va probando y se va calculando con este gráfico y se elude de esa forma la solución numérica. Vamos a tratar de hacer todo eso también como problemas, pero para terminar de alguna manera de ver todos los aspectos teóricos de esto, fíjense lo que son los problemas de columnas. Acá les estoy trayendo de hormigón, ¿verdad? Evidentemente estas columnas no se cayeron, no se cayeron. Pero fíjense que estos son los típicos casos de rotura o de pandeo de columnas cuando son de columnas cortas. O sea, ocurre una compresión y esa compresión destruye la capacidad útil de la columna. Ustedes pueden ver que todavía no se cayó, pero esto es totalmente inútil, ya no sirve para nada. Bueno, entonces, la excentricidad existe, la excentricidad es imposible de evitar cuando uno hace los montajes, como dije, las normas técnicas mismas están hablando permanentemente de que hay que colocar excentricidades. Acá les doy ejemplos de normas técnicas y de investigadores que han dicho, bueno, esto tiene que ser considerado como mínimo, este valor tiene que ser como mínimo 0,25 para columnas articuladas en los extremos o este valor tiene que ser como mínimo esto. O sea, esto en resumen lo que está diciendo es que E tiene que existir. Por más que yo haga una columna perfectamente centrada, no puedo diseñarla suponiendo que está total y 100% centrada. Tengo que castigar el diseño con una excentricidad equivalente y estas son las varias fórmulas que permiten a los proyectistas
en base a cualquiera de estas normas. O sea, si uno trabaja en la norma brasilera, ahí en la norma brasilera probablemente va a estar ya la fórmula, no va a decir de quién, a quién le prestó la fórmula, pero ya va a estar la fórmula. Si estamos tomando una fórmula americana, una fórmula europea, vamos a ir encontrando las que ellos utilizan, pero estas son un poco el abanico de fórmulas de excentricidad que existen en general, ¿verdad? La DIN 4114 es norma alemana. Bien, y la otra técnica es la técnica del proceso omega. Yo voy a exponer toda la información acá porque la sincronización de la información está un poco mal. Así que les voy a mostrar todo junto, ¿verdad? Pero sigan el cursor. ¿Ven el cursor? Mi cursor, ven ahí. Consulto. Sí, profe. Bueno, más que cursor, lo voy a escribir encima. Bueno, empecemos por acá. El, el método omega es el método más importante en resistencia a 2. Es el que vamos a utilizar frecuentemente. El método omega se basamenta en una definición que está aquí. O sea, omega o el método omega en realidad es una definición. Y la definición dice, omega es igual a la tensión admisible a la compresión dividido la tensión admisible o crítica al pandeo. Así de simple. Lo único que cuando entramos a desarrollar esta tensión admisible a la compresión, llegamos a que la tensión admisible a la compresión es ni más ni menos que la tensión de fluencia dividido un coeficiente de seguridad. Este coeficiente de seguridad, en el caso de pandeo, es forzosamente una función de lambda. Eso significa que cuando mayor es lambda, y esto es sigma, cuando mayor es lambda, o sea, a medida que me voy moviendo hacia la derecha, el coeficiente de seguridad tiene que ser más grande. O sea, el coeficiente n de seguridad tiene que ser mayor. Por eso, este número que está en el numerador, que es la tensión admisible a la compresión, es un número que va a ser cada vez más chico cuando lambda es más grande. Tanto es así que cuando hay normas técnicas, o la mayoría de las normas técnicas que hablan de pandeo, dicen que cuando lambda llega a 200, hay que parar. O sea, esto no es una columna, es un escarbadiente, por decirlo así, o es un fideo. Eso es lo que te dice la norma técnica. Y por tanto no pueden seguir haciendo el dimensionamiento usando este lambda tan alto. Tienen que bajarlo, aumentando la sección, mejorando la capacidad de resistencia del material, etc. Pero siempre tiene que ser menos o menor a 200. Por su parte, la tensión crítica, recuerdan, es una función que depende ya vimos hace rato también la expresión, a ver si me permite acá. Tan rápido moverse, pero voy a intentar. Si yo voy, para que recuerden de dónde sale sigma crítico sale de esta expresión que está aquí, para que la recuerden. ¿Se ve? No, profe.
Ratito. Uf, se desconectó. Em, ¿Y ahí? Ahora sí, profe. Ok. El sigma crítico es esta curva o un punto dentro de esta zona rayada, ya sea que estemos usando la fórmula de la secante o la fórmula del módulo tangente, bueno, es un punto de trabajo. Entonces, una vez definido el lambda, voy y defino el valor de sigma que hace que el sistema esté en una zona segura de trabajo. Pero aún así, nosotros dividimos otra vez el valor de la tensión, dividimos por un coeficiente de seguridad, que es el que muestra el... Enseguida va a salir la lámina que estábamos recién. ¿Sí? Entonces, decíamos, este denominador es la tensión que sale del diagrama tensión Esbeltez, dividido también un coeficiente de seguridad, porque también al sigma crítico hay que dividirle con un coeficiente de seguridad que también es una función de lambda para poder obtener el sigma admisible crítico. Entonces, fíjense que aplicando esta definición aquí, reescribiendo esta definición aquí, en el numerador aparece el sigma de fluencia dividido n y en el denominador aparece sigma crítico dividido v. V es este y n es este que está aquí. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Se ve mi cursor? ¿Se ve? Sí, profe. Se ve. Ok. Bueno, el tema es que si el coeficiente de seguridad por una casualidad fuera igual, ahí recién el coeficiente omega es fluencia sobre crítico. Pero nosotros vamos a usar siempre esta expresión, que no es lo mismo. Por otro lado, usualmente, o por lo menos algunas normas técnicas hablan de que la tensión admisible a la compresión, o sea, esta que está aquí, es aproximadamente 0,6 veces, o sea, el 60% de la tensión de fluencia. ¿Sí? ¿Cómo funciona esta ecuación? Vamos a entender ahora cómo funciona esta ecuación. Entonces, por ejemplo, eh, a medida, esto que está en horizontal es la esbeltez y lo que está en vertical es la tensión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta es la expresión de Euler, este es el lambda límite, este es el lambda límite y esta es la zona inelástica, según Ekesser, o la fórmula del doble del módulo tangencial, ¿sí? El módulo, el coeficiente omega también es una información que traen los libros tabulado para cada material. Lo que dice es que a medida que lambda crece, omega crece. Y fíjense, omega parte de 1 cuando nosotros tenemos esbeltez 0 y a medida que la esbeltez crece, el valor de omega en el acero, este es un acero común A37, en el acero llega a un valor de 150, que no es un valor descabelladamente alto de esbeltez, llega ni más ni menos a 3,8 veces el valor. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo leo? ¿Cómo se entiende? Se entiende de la siguiente forma. La forma en que funciona el coeficiente omega es sustituyendo mediante, o sea, si ustedes se fijan en esta fórmula que está aquí, si yo reescribo esta fórmula, a la derecha queda la tensión admisible
a la compresión y a la izquierda yo puedo subir esto al otro lado y esto sería el P crítico admisible dividido A. ¿Me siguen? Eso es lo que se escribe aquí, acá arriba. ¿Están viendo? Entonces, como la tensión admisible a la compresión es un valor que yo puedo obtener fácilmente de libros o de tablas técnicas, omega puedo obtener en función de lambda para cada material y lo puedo tener también en función de tablas. El área es una propiedad geométrica que la puedo tener o la puedo dimensionar. Entonces, el coeficiente omega para lo que sirve fundamentalmente es para simplificar el análisis del pandeo, convirtiendo en una mayoración, o sea, se mayora la carga W veces y esta carga nueva se supone que es la carga que está aplicada sobre el sistema si no hubiera pandeo. Entonces tiene que ser simplemente menor o igual que sea inadmisible a la compresión. Recuerden, esta es una fórmula equivalente o reinterpretada del proceso omega. No es que, o sea, no significa más que eso, solamente de que se puede interpretar como que si yo multiplico omega por n, esa es la carga que estaría verdaderamente afectando al sistema, pero no por efecto de la compresión, sino por efecto del pandeo. Es como hacer una fórmula equivalente o una mayoración que permite, con la mayoración, aplicar la fórmula sencilla de la compresión, siendo que sabemos bien que el pandeo no es un problema de compresión, ¿sí? Entonces, este es el primer uso. El segundo uso de omega, vamos a verlo en un momento. Acá les quiero mostrar otro caso. Este es el caso de la madera. Para lo único que les quiero mostrar esto es, les estoy mostrando de nuevo todos los valores, el lambda límite más o menos, el lambda, lo que pasa con Ted Mayer, que se usa más en la madera. Pero fíjense esto, omega igual a 1 en lambda igual a 0, como el acero, idéntico. Pero omega igual a 7,65 en el mismo valor de lambda. En el caso del acero, voy a cambiar, ven que era 3,8 nomás. En el caso de la madera, con 150. En el caso de la madera es 7,65 con 150. O sea, según qué material, el valor de omega crece muchísimo, muchísimas veces más. Es más, a medida, como se pueden ver, la forma que tiene la ecuación de omega es una forma en donde esto va creciendo cada vez más. Entonces, en 160, omega ya puede ser hasta 12, 15, inclusive más. Imagínense que el efecto del pandeo multiplica 15 veces el efecto o 10 veces el efecto de una carga normal en una columna. Entonces, imagínense que ese es el problema que estamos tratando de prever también con esto. Bueno, les hablaba de libros, así que cerrando un poco esa parte, esto es el tipo de tabla que se encuentra en los libros, o sea, el coeficiente omega para aceros A33, A37, por ejemplo, te dicen los libros lambda igual a esto, fíjense que está topeado en 150, y esto sí se lee así, lambda igual a eh, este 21, 21, omega igual a 1,02. Pero 159, y bueno, aquí omega es igual a 4,09. O sea, para estos aceros, en lambda igual a 150, omega con 159, omega igual a 4, ¿sí? Y así sucesivamente. Hay tablas como esta para varios tipos de materiales. Ahora bien, también el proceso omega se utiliza, o la omega se puede calcular con fórmulas aproximadas según la normativa, ¿sí? Acero, por ejemplo, ST52, ST37, algunas normativas traen las fórmulas. Este también es una tabla del libro
no voy a detenerme mucho. Ahora, la fórmula de omega también es sumamente poderosa porque cuando existe flexión compuesta, como es el caso de lo que nosotros vamos a resolver, simplemente se hace la siguiente fórmula. Esta es una fórmula empírica, porque como vieron, el fenómeno del pandeo no es una flexión compuesta formalmente, porque hay un fenómeno de disruptivo o violento que es el pandeo, hay una inestabilidad, pero para considerar ese efecto de la flexión compuesta, lo que hacen las normas técnicas, en el caso específico de la madera, esta es norma técnica específicamente es una DIN, la norma alemana, pero las normas americanas son muy similares. Esta norma lo que dice es que para poder dimensionar una pieza de madera sometida a flexocompresión, tienen que multiplicar omega por n sobre a. Recuerdan que la fórmula de flexocompresión era n sobre a más mi sobre i sub z. Esto es lo mismo. Entonces, n sobre a, la diferencia es que estoy mayorando con omega y el momento estoy minorando, o sea, estoy haciéndolo más pequeño, pero esta fórmula se utiliza haciendo que el momento y el momento resistente y el momento flector sean en el eje donde ocurre el momento flector. Sin embargo, el omega hay que calcularlo en la dirección más débil. ¿Sí? El omega, recuerden que depende de lambda. Y lambda es la longitud de pandeo dividido el radio de giro. Y no es que hay que poner el radio de giro máximo, o sea, hay que usar el radio de giro más pequeño, el mínimo, porque es el más peligroso. Entonces, al hacer eso, lo que estoy diciendo y repito, este coeficiente omega hay que calcularlo con el radio de giro mínimo, o sea, el pandeo va a ocurrir en la dirección donde la pieza es más débil al pandeo, no en la dirección donde yo aplico la carga exterior. Sin embargo, la flexión ocurre donde yo aplico el momento exterior, ¿sí? Entonces, esta sería la flexión compuesta en el caso de madera. En el caso de acero, perdón, en el caso de madera también, perdón, acero, sí, acero, esta es de acero. Tenemos por ejemplo, perfile con esta forma. Fíjense que la forma de la expresión de la norma DIN trae un coeficiente que no es 0,85 como era antes, en la dirección es 300 más lambda por 2 sobre 1000, por decirlo así. Pero también esto lo que se hace es, se verifica en la zona de tracción, o sea, aquí donde está traccionado con este coeficiente. Y acá donde está comprimido se verifica con este componente, ¿sí? Con 0,9 o con este. En el caso que sea una sección T, la sección T invertida, ¿sí? Esto, pero si, si el E sub T es menor o igual que el E sub C, o sea, si se da la vuelta a esto, se aplica directamente esta fórmula que está aquí. Entonces, se dan cuenta cómo son las fórmulas de las normas técnicas, son muy específicas. Te dicen, usa esta fórmula, pero verifica que se cumpla esto, esto y esto. O sea, esto le estoy dando solamente de ejemplo, nosotros no vamos a ver así, pero sí vamos a hacer otros ejercicios con otras normativas técnicas. Y una de esas normativas técnicas que sí vamos a usar, eh, para concluir nomás lo que les decía hace rato, nuestra flexión compuesta, vamos a aplicar 0,85 para el caso de madera, y nosotros generalmente le vamos a dar secciones que son no T, o sea, esta es una sección, por decir, especial, una sección perfilada. Los casos que nosotros le vamos a dar son directamente casos de secciones rectangulares. En el caso de secciones rectangulares, directamente vamos a aplicar 0,9 en el caso del acero, pero eso le vamos a decir
en los ejercicios le vamos a dar de datos como si fuera que nosotros ya les estamos proporcionando la norma técnica. Y finalmente, el otro punto que es importante manejar es que las columnas normalmente no se hacen de un solo material porque muchas veces se le pide a las solicitaciones que se necesitan lograr con composición de material. Acá, por ejemplo, esto sería una columna de madera que en realidad son 4 maderas que se ponen a cierta distancia y se ensamblan como con unas riostras. Sería una flexión, perdón, sería un pandeo, o sea, una columna compuesta. Así le llamamos nosotros, columnas de madera compuesta. Esto que voy a hablar acá solamente vale para columnas de madera, por cierto, por eso está dibujado a propósito con una terminación que parece madera en todos los casos de este dibujo. Para resolver la madera, utilizando siempre la norma 4114, que es norma alemana, necesitamos nosotros partir de lo siguiente. Estas serían 3 situaciones que pueden ocurrir en construcción de columnas de madera. Por ejemplo, yo puedo tener solamente una y trato de que esto resista a cierta cantidad, pero el proyectista dice, no, ¿qué es lo que hace que resista más al pandeo una columna? Y evidentemente que es la inercia, porque en la dirección X, si solamente estuviera esta sección trabajando, esta dirección sería la más débil, o sea, el pandeo en esta dirección sería muy fácil de que ocurra. ¿Recuerdan el ejemplo de la regla que hacíamos en clase? Apretás la regla y la regla siempre se va a doblar, va a pandear en la dirección donde el radio de giro es mínimo. El radio de giro es mínimo en esta dirección, ¿sí? En esta dirección es mínimo, entonces se mueve en esta dirección la pieza. Entonces, muchas veces lo que dice el proyectista es, no, para evitar que esta sea la dirección más débil, voy a poner otra pieza al lado y la voy a enriostrar así como está aquí indicada, con 2, 1, 2, 3, 4 riostras. Le pongo acá una especie de trabas para que trabaje junto. La norma técnica alemana lo que dice es, podés hacer eso, pero la fórmula no la vas a nomás utilizar alegremente como aumentando el coeficiente, el radio de giro respecto de I. El radio de giro respecto de I vas a aumentar, porque estás poniendo 2 piezas y cuando más separadas, más inercia tiene respecto de I. El problema es que con el pandeo no es indefinida, no es que esa inercia ayuda siempre. Al estar suelta la pieza, en realidad, para poder calcular la inercia que hay que incorporar en las fórmulas de pandeo, la norma técnica te dice, eh, trace este eje no corta ninguna pieza, entonces se llama eje material, ¿m? Ese es el nombre que lleva, y este que está aquí, el eje X, sí corta las piezas, entonces es un eje material. Alrededor del eje material, la inercia va a ser la inercia normal, así como se calcula siempre. Fíjense en este otro caso que hay 3 piezas. En la dirección X, la inercia sería la base por la altura al cubo sobre 12 por 3, porque hay 3. Pero en la dirección Y no se calcula la inercia en la dirección Y de la misma forma. ¿Cómo sería de la misma forma? Normalmente yo haría la inercia alrededor del eje Y, haría la inercia respecto del eje Y de la pieza y trasladaría por Steiner hasta este eje. Y como tengo 2 piezas, multiplico por 2. En este otro caso hago lo mismo. Hago por Steiner, traigo esta y traigo esta aquí y ahí estaría haciendo la composición de la inercia respecto de I, o en este caso la misma cosa. La norma técnica entonces lo que dice es, si tengo un eje material, sí podés usar la misma inercia que calcularías estando separados o juntos las piezas. Pero si estás en el eje
que es inmaterial. ¿Me están siguiendo con este nuevo nombre que estoy introduciendo? Eje material es un eje que corta las piezas. Eje inmaterial es un eje que no corta las piezas. En este caso, este el eje inmaterial también, este es un eje inmaterial porque fíjense que estas piezas están separadas. Este es un eje inmaterial también. Estas, eh, al, 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 al separar esta pieza hacia la derecha y esta hacia la izquierda, lo que estoy tratando es de ganar inercia respecto de Y. Pero como estas piezas no están unidas en la dirección Y, se le llama inmaterial y se castiga el cálculo de inercia. ¿Cómo se calcula? En la dirección Y se calcula uniendo, vamos a poner que queremos calcular la inercia de esta situación, la más crítica. La inercia se hace aplicando I sub 0 más I sub I, perdón, acá, ahí está, y vuelve, ¿se ve? ¿Se ve? Sí. Bueno, apreté y se movió un poquito la gráfica, parece. Ya retrocedemos. Ahí está. Un ratito. Ahí está. Bueno, en resumen, la inercia respecto del eje Y se calcula haciendo 3/4 de la inercia como si fuera que está todo junto. Y 1/4 nomás contribuye la inercia estando todo separado. ¿Sí? Este gráfico lo voy a corregir. O sea, permítanme, esta inercia es la inercia que se calcularía así, respecto de este eje Y, estando todas las piezas separadas. Y esta inercia que está acá se calcula estando todas juntas. Para este caso que está aquí, el ejemplo sería, la fórmula funcionaría 3/4 de juntar estos dos materiales, que sería esta situación, más 1/4 de la inercia, suponiendo que sí, este es el eje correcto y están separados, ¿sí? Entonces, ese hecho de que yo separe las piezas en la dirección que no hay material, para poder ganar un poco más de radio de giro y tener menos esbeltez, ahí se castiga uniendo 3/4 de uniendo, vuelvo a reiterar, este se corresponde a esta situación y este se corresponde a esta situación. Este sería el I sub 0 y esta situación sería el I sub I, según esté yo analizando esta situación o esta situación. Entonces, de esta manera, con estos valores de inercia, se calcula el radio de giro, con el radio de giro se calcula la esbeltez y con la esbeltez se calcula el omega. Y con el omega por n sobre a se vuelve a resolver el problema. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo esto lo vamos a ver mejor en ejercicio cuando tenemos nosotros pedazos de piezas unidas? Hay que verificar el pandeo global utilizando la sección global, pero después hay que verificar el pandeo local. O sea, cada una de estas columnas por separada también tienen que resistir cada una de ellas al pandeo. ¿Y cómo se logra eso? Dividiendo n sobre 4 y así aplicando las cargas de compresión también a los tramos, ¿sí? Y esa sería la forma de completar la verificación. Se hace una verificación global, como si fuera que todo está junto y funcionando como un todo, pero cuando se termina de verificar eso, hay que verificar por tramos. Se ve el tramo más sensible y en ese tramo más sensible se distribuye la carga exterior y se vuelve a verificar por el pandeo, ¿sí? Bueno, estos serían todos los puntos. La verdad que, como pueden ver, la duración de esta primera parte es bastante amplia. Eh, yo creo que
es suficiente esto para encarar los problemas que vamos a ir viendo sucesivamente. Y salvo que creo que la siguiente clase que ustedes tienen es el martes, ¿sí? Si me confirman, por favor. ¿Cuándo es la siguiente clase? Vamos a confirmar, profe, porque el martes tenemos un examen. Entonces vamos a confirmar con el auxiliar. El martes lo que tenemos es la clase con Herbert, con el Sí. ingeniero Herbert Y, a la tarde. ok, traten de no perder esas dos clases, por favor, porque estamos ya al borde del Yo me final refería al de... refuerzo nomás, profe. Ah, La ok, clase ok, del ingeniero Herbert no se suspende. ok, ok. Perfecto. Bueno, eh, está bien. Yo les liberé ahí la lista, si pueden, por favor, cargar sus nombres. Eh, yo también les veo acá a los que están presentes. Sin embargo, si me ayudan con el formulario, es más fácil cargar al Sapiencia con ese formulario. ¿Sí? Otro anuncio es, este, les voy a colgar, os le voy a levantar en el Moodle, les voy a mostrar ahora, les voy a alzar en el Moodle. Esta expresión que les estuve mostrando, ustedes vieron ¿están viendo mi pantalla? ¿O todavía no? Ustedes están viendo el PowerPoint, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, ahora voy a cambiar a pantalla y van a ver algunos anuncios parroquiales finales. Fíjense que esta planilla que está aquí, yo les voy a dejar publicada. Me gustaría que la revisen. Vamos a hacer problemas sobre esto. Estén preparados para la próxima clase conmigo y con el profesor Herbert también. Eh, también esta misma información va a estar levantada el módulo, donde ustedes pueden ver también la fracción del material que tiene que ver con la clase con la información del módulo tangencial que les hablé durante la clase. Eh, y van a ver también algunos problemas que están ahí propuestos. Así que tienen información preliminar para empezar a prepararse. De todas maneras, vengan preparados para la próxima clase conmigo también y con Herbert, porque vamos a hacer intensivamente ejercicios, ¿sí? Acá estamos en la unidad 6. Eh, fíjense, acá está la fórmula de la secante, el Excel que estuve mostrando. Y acá están los otros materiales, las normas técnicas, estas son de referencia, y el Shiley-Smith, que tiene que ver con pandeo, y que les estaba yo comentando, ¿verdad? Bueno, yo creo que con esto estamos completos. Solamente 4 completaron todavía, por favor. Ahí ya pasaron a 18. Bueno, los que están aquí ya completaron todo, Sí, ¿sí? profe. Bien, cerramos aquí entonces la clase. Voy a detener la grabación y
Nada, cualquier duda, por favor, me hacen saber. Profe, lo que ¿Está yo quería bien? saber es hoy la clase con la sección y con qué profesor va a ser. Y, y, La clase pasada tuvimos con el profe Flores. y normalmente uno da el profesor Flores y la otra clase da Calvin. No, no sé cómo quedaron ellos, ¿verdad? Tendría que preguntar Karina.